Hoy en Saludablemente vamos a conversar con la licenciada Susana Medina. Ella es psicóloga, biodecodificadora y especialista en traumas. El tema de hoy es el estrés y la ansiedad. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Euge. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar sobre estrés y ansiedad. Empecemos con el estrés. Es un tema con el que diríamos todos los días. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, el estrés es la demanda número uno dentro del consultorio. El estrés es este estado de tensión frente a una demanda, una exigencia del ambiente y activa justamente respuestas fisiológicas, psicológicas y comportamentales frente a esa situación estresante. El estrés no es malo. Tenemos dos tipos de estrés. El eustrés, que es el estrés positivo, que nos motoriza, nos energiza y nos da, digamos, toda la energía para poder afrontar esa situación de estrés de una manera positiva. Y tenemos por otro lado el distrés. El distrés es ese estrés negativo, desadaptativo, que nos limita en nuestras posibilidades, nos genera frustración y nos puede desencadenar distintas patologías. ¿Y de qué depende ir para un lado o para el otro? O sea, para el buen estrés o el distrés. Va a depender de la interpretación que tenga cada persona de esa situación de estrés y de los recursos que tenga internos para poder afrontar, o sea, de las habilidades de afrontamiento que tenga cada persona. Por eso hay tanta variabilidad interindividual frente a cada situación estresante. Por ejemplo, si querés te doy un ejemplo, frente a un embarazo, una mujer queda embarazada. Entonces lo vive como frustración: ¿qué hago? No tengo trabajo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Yo no tenía pensado en este momento de mi vida quedar embarazada. Entonces empieza como una masa conflictual, que eso hace que la persona entre en frustración y se puede cronificar ese estrés y vivirlo de una manera negativa, patológica. Pero si frente a la misma situación otra mujer dice: no, bueno, esto no me lo esperaba, pero voy a tratar de buscar ayuda terapéutica, trato de hablar con mis familiares, alguna amiga que me pueda escuchar, digamos que sí se va a estresar esa misma persona, pero lo va a vivir de una manera diferente, con otra interpretación de esa misma situación y buscando otros recursos. Perfecto, Susi, clarísimo. Y por ejemplo, cuando el estrés es malo, ¿qué enfermedades puede generar? Bueno, justamente el distrés puede desencadenar múltiples enfermedades. Por supuesto, las causas son variables, como te digo, laborales, familiares, cualquier tipo de cambio o de crisis vital. Y puede desencadenar, yo lo que veo mayormente en mi consultorio y en lo que me especializo, son los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos varios. Por ejemplo, el que más se puede ver son los ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Está la metáfora de la alarma del auto desregulada. O sea, el cuerpo reacciona frente a un estímulo, frente a algo que no es peligroso. Por ejemplo, un viento, un gato dispara esa alarma del auto, pero en realidad no es peligroso, no es un ladrón que intenta destruir ese vehículo, ¿verdad? Entonces, en el ataque de pánico, nuestro cuerpo empieza a despertar síntomas, reacciones fisiológicas, pero no hay ningún estímulo amenazante en el exterior. Entonces empieza la taquicardia, la falta de aire, la sudoración, entumecimiento en brazos y piernas, miedo, aparece el miedo a volverme loco, a morir. Entonces empieza a despertarse cualquier tipo de síntomas psicológicos y fisiológicos. Esto hace que la persona realmente empiece como un círculo de miedo al miedo. Y si me vuelve a pasar esto, y ahí se desencadena un trastorno de pánico, por ejemplo. Y dentro del trastorno de pánico puede haber agorafobia. Yo tengo varios pacientes, digamos, que se encuentran hace muchos meses encerrados en sus casas, con miedo a salir por miedo a que le ocurra afuera. ¿Y qué pasa si me ocurre en el banco, en el supermercado, no sé, en la calle, y si me desmayo y me mareo y me golpeo la cabeza, nadie me va a socorrer? Entonces no salen de su zona de confort, no quieren salir. Y bueno, por supuesto que hay que hacer todo un trabajo terapéutico. Después tenemos la ansiedad generalizada, que es estas preocupaciones exacerbadas de distinta índole, familiares, del trabajo, académicas, bueno, que por supuesto generan como limitaciones en el funcionamiento cotidiano. Después tenemos el TOC,
que tiene 2 componentes, de obsesiones y compulsiones, pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen a veces bizarros o extraños, y que por otro lado la compulsión es como un comportamiento que trata de evitar ese pensamiento. Por ejemplo, aparece de manera repentina un pensamiento de mi hija se puede ahogar, y aparece y da vuelta en la cabeza. Entonces yo voy a tratar de evitar eso revisando su habitación 10 veces, por ejemplo. Entonces ahí se desencadena por la ansiedad exacerbada ese trastorno de TOC, ¿no? Después tenemos el TEP, que es el trastorno por estrés postraumático, que lo despierta un evento traumático específico, un abuso, un accidente, un episodio de violencia, y ahí aparecen lo que son los flashbacks, revivir ese episodio traumático en el aquí y ahora como si lo estuviese volviendo a vivir, pesadillas, y otras somatizaciones. Y después tenemos las fobias, tenemos la fobia social, que es este sentimiento de sentirte humillado, avergonzado, aparece la culpa, la vergüenza, que el origen puede estar en la infancia o seguramente donde se vivieron situaciones de humillación, de desvalorización, entonces la persona evita el contacto social, reuniones sociales, hasta compartir una comida, por ejemplo. Y las fobias específicas, que son como más fáciles de trabajar, porque es mucho más claro, más rápido, por ejemplo, a animales, insectos, a ambientales y a situacionales, ascensores, viajar en avión, etc. Eso por supuesto que también tenemos la depresión, ¿no? Que eso cuando ya la persona busca resolver esa situación estresante y no le encuentra la solución, ahí se llega a un síndrome del agotamiento y la energía vital decae. Susi, todo esto que me estás hablando me relaciona con la angustia. ¿La ansiedad y la angustia es lo mismo? No, justamente son como las 2 puntas de un mismo ovillo, ¿no? Ambas lo que sí se relaciona es que se encuentran frente a un estímulo de amenaza. Tengo que estar alerta frente a esto que me está sucediendo, frente a algo que me pone en estado de alerta. Lo que pasa con la angustia es que se la siente más en el cuerpo, en la zona precordial, epigástrica, está más en la parte corporal, se la somatiza más. Y tiene, relación con la parte existencial del ser humano, con los valores. Por eso hablamos de que a veces uno, si frente a la pérdida de un ser querido, de un referente, puede llegar a caer en un vacío existencial, pérdida de apoyos, se genera un derrumbamiento interno, entonces aparece la quietud. En la angustia es más estática, más paralizante, aparece la quietud. En cambio, la ansiedad es como más exacerbada, aparece más la activación de los pensamientos catastróficos, de la parte cognitiva, del futuro. En cambio, la angustia es más anacrónico, va al pasado, y la ansiedad al futuro. ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo, si mi hijo le pasa esto? Cualquier tipo de pensamiento anticipándose a determinadas situaciones. Si desapruebo un examen o si no consigo el objetivo deseado en un futuro. Bien, Susi. Entonces, la ansiedad es algo con lo que convivimos casi todos, propio del ritmo de vida que llevamos, ¿no? Todos tenemos ansiedad. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, justamente las recomendaciones que yo doy en primera medida es el autoconocimiento. Y eso en los espacios terapéuticos, yo como biodecodificadora y psicóloga, hago terapia holística, integro también una técnica de MDR, donde trabajo específicamente el trauma, que es el origen que despierta ese síntoma, sea psicológico como una fobia, un miedo, un ataque de pánico, o un síntoma fisiológico como una gastritis, un colon irritable. Entonces, el autoconocimiento es fundamental para poder saber por qué me pasa lo que me pasa, por qué yo siento este nudo en el estómago a la madrugada, por qué me despierto todos los días a las 4 de la mañana, por qué no puedo dormir, por qué tengo migrañas recurrentes. Entonces, con un proceso de autoconocimiento uno descubre por qué. Si no, vivimos en un estado de inconsciencia y andamos por la vida quejándonos permanentemente de lo que nos pasa, pero si no hacemos un parate, un estate quieto, decir, un proceso de introspección. Bueno, eso como primera medida, ¿no? Y luego lo que yo recomiendo es
una actitud de gratitud y agradecimiento cada día, agradecer todo lo que nos pasa, tomarnos un tiempito de conexión espiritual, según el credo de cada uno, con Dios, con el universo, poder conectarnos, aunque sea 10, 15 minutos por día, meditar, tomar 2 litros de agua por lo menos por día, hacer deporte, actividad física, una actividad placentera, un hobby que nos permita disfrutar, darnos el permiso de disfrutar. A veces estamos tan abombados con el trabajo, con la rutina y pareciera como que darnos, no sé, media hora de pintura, de música, no, es perder tiempo. No, yo no tengo tiempo para eso. No, eso me energiza, me distrae, me equilibra, me genera una homeostasis, vuelvo a recuperar mi equilibrio. Y bueno, para los ansiosos también, porque a veces llega, como digo, el final del día y empezamos a pensar qué tenemos que hacer para el otro día y nos quita el sueño. Entonces, levantarnos 10, 15 minutos antes y hacer una planificación, un organigrama de qué es de las actividades y qué recursos contamos para poder cumplir con esos objetivos. Bueno, Susi, la verdad, a mí me viene de 10 porque soy súper ansiosa, así que todo lo que me dijiste me viene perfecto. Te agradezco muchísimo. ¿Y cómo hace la gente para contactar con vos? ¿Tenés algún teléfono o te buscan por Instagram? Y bueno, en Instagram estoy como liz.susi.medina. Y bueno, ahí está el número de contacto de mi secretaria para cualquier consulta. Como les digo, hago biodecodificación para poder sanar estos síntomas físicos y psicológicos, integrándolo en la psicología, ya que somos un ser holístico, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. No podemos dejar de lado lo biológico con lo emocional y lo espiritual. Así que bueno, espero que les haya ayudado esta información y un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Susi. Saludos a ustedes y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad.